Cuando me digas. ¿Ya? Hola, vamos a empezar. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al SOBIE de Getafe que nos permita hacer este acto aquí. Todos conocemos los últimos acontecimientos del Sáhara, la actitud del presidente de gobierno y del gobierno en general de aceptar un poco el plan de Marruecos para el resultado final del Sáhara. Entendemos que eso no es viable y por eso estamos organizando distintos actos para explicar un poco la situación y por qué entendemos que hay que seguir apoyando al pueblo saharaui en su justa reivindicación del referéndum de autodeterminación. Hoy lo que vamos a hacer tiene dos partes. Una primera parte que es así como más para entender de dónde viene el conflicto a largo plazo, y luego Hadi Yetu, que es la subdelegada saharaui, nos va a contar un poquitín la situación política actual con lo que ha hecho este gobierno y un poco la vida en los territorios ocupados por Marruecos, que hace inviable una solución como pretende Hassan y como pretende el presidente del gobierno, ¿vale? Empezamos un poco con la proyección. La idea es ver un poquitín la historia del Sáhara. Yo imagino que la conocéis. Ya no voy a salir de aquí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que aquí me he venido un poquitín arriba y he contado un poquitín las civilizaciones de África. Esto es en el 1500, pero bueno, esto ha sido un poco... Pero sí que realmente tenemos que remontarnos bastante atrás para conocer un poco todo el conflicto saharaui. Hay que remontarse, en principio, a la conferencia de Berlín, que es entre el 84 y el 85. Lo que ocurre entonces es que, como habéis visto el mapa de África antes de las tribus y de la riqueza, todos los países europeos entienden que es un sitio a explotar. Y el problema es que eso genera conflicto entre los distintos países. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan en Berlín y se reparten, literalmente, se reparten aquí, ¿vale? Para no tener problemas de competencias entre unos y otros. Se la reparten, ahí va viendo, o sea, los trazos rectos. Bueno, pues eso son un poco los países, cómo queda repartida África a través o después de la conferencia de Berlín. Vale, a España le corresponde la parte de arriba donde está Ceuta y Melilla y la parte del Sáhara Occidental. ¿Qué ocurre entonces? Porque Alfonso XII lo que declara esa zona que tiene como protectorado español. ¿Vale? Dice que es nuestra zona, hay un decreto una real orden que dice, está ahí un poco escrita, que eso va a ser nuestros dominios en África. ¿Vale? Entonces de ahí viene ya donde empezamos, España empieza a explotar toda la riqueza que hay en el Sáhara Occidental. Entonces, lo que ocurre es que luego en diciembre del 60, Naciones Unidas, viendo todo el expolio que hay de colonias por todos los sitios, lo que hace es la declaración de la independencia de los países y pueblos coloniales. Entonces, a partir de ese momento, todos los países, todas las colonias tienen unos plazos para hacer referéndum, para tener autodeterminación y para independizarse de las potencias coloniales que les estaban esquilmando, ¿no? Pero España no puede consentir que esto ocurra. ¿Qué es lo que hace España? Pues hace una pequeña trampa. Lo declara provincia 53. Entonces, el 19 de abril del 61, deciden, para saltarse esa resolución, deciden que es una provincia. Entonces, Naciones Unidas dice, oye, la independencia, los países coloniales, la resolución 1514, dice, no es una colonia, es una provincia. ¿Vale? Somos así de inteligentes. A continuación lo que pasa es que se crea el Frente Polisario, ¿vale? Porque lo que ellos entienden es que no son una provincia y lo que están es peleando por la independencia y porque se cumpla la resolución 1514 de Naciones Unidas. Ellos siguen insistiendo en que no, que tienen derecho, porque lo dice Naciones Unidas, a tener un referéndum de autodeterminación y decidir si quieren ser independientes o no. Un poco aquí lo que vamos a ver es en el 74, como Naciones Unidas sigue insistiendo a España de que no, o sea, por mucho que digan que es una provincia, todos sabemos que no es una provincia, que era una colonia y que además que está en África, que no tiene ninguna conexión con España y que por tanto tienen derecho a hacer ese referéndum de autodeterminación.
Ante este anuncio, pues España dice, bueno, pues vale, vamos a hacer ese referéndum. Entonces dice que es que en el primer semestre del año siguiente, del 75, pues se va a poner en marcha todo el proceso del referéndum de autodeterminación. ¿Qué ocurre entonces? Pues Marruecos, cuando ve que se le escapa ese territorio, pide al Tribunal Internacional de Justicia, pide que haga un informe porque ellos creen que el Sáhara es suyo, porque antes de todo eso, o sea, cuando la conferencia de Berlín, ellos entienden que todas las tribus nómadas que había en el desierto rendían pleitesía al rey de Marruecos. Entonces, que es el gran Marruecos que siempre ha pretendido. Entonces, piden que se haga un informe. Se reúnen el Tribunal de Justicia con personas de Marruecos, de España y de la Corte Internacional. Entonces, hacen un dictamen, después de que cada uno expresa todos sus datos, y dicen que no. Señores de Marruecos, señores de Mauritania, están ustedes equivocados. No hay ningún lazo jurídico. Es verdad que las tribus nómadas han tenido algún tipo de relación con Marruecos, pero igual que han tenido entre las tribus, que eran tribus totalmente autónomas que tenían sus propias jerarquías. Por lo tanto, lo que dice es, Marruecos, no, por ahí no vamos a ir, ustedes no tienen derecho, y España, como potencia, es la que está obligada a poner en marcha el referéndum. Eso lo deja muy claro, o sea, insiste en que es España la que tiene la obligación de poner en marcha el proceso de autodeterminación. Aquí viene ya la primera vergüenza del emérito, que ya como le conocemos, pues ya no nos pilla de sorpresa. Mientras que él va a los campamentos a decir que España va a seguir apoyando y que sigue para adelante, lo que está haciendo, como él ve peligrar el trono, porque Franco sabe que estaba en ese momento en la cama muriéndose, él va a negociar con Estados Unidos un apoyo absoluto a la monarquía a cambio de que se ceda el Sáhara a Marruecos. Todo esto a escondidas, no sabe nadie. Se empieza a gestar la marcha verde, pero ya se pone en marcha un plan que se llama Plan Golondrina, que España ya empieza a traerse del Sáhara a militares, a las familias, empieza a traerse gente ya un poco a escondidas, sin decir nada a nadie. Marruecos ya lo que da es el paso definitivo. Coge a la población, la embarca en camiones, dice que es una marcha pacífica, la marcha verde, pero no es tan pacífica, porque por detrás tiene el apoyo militar de Estados Unidos. Y lo que hacen es que empiezan a invadir el territorio saharaui. ¿Vale? España todavía conserva allí los campamentos militares, la operación Golondrina ya ha empezado a sacar a mandatarios, a familias, a civiles, ¿vale? Entonces, un poco ahí se van viendo las distintas marchas que van penetrando en el Sáhara. Visto esto y que Franco estaba en la cama muriéndose, pues el gobierno lo que hace es aplaudir y firma los acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España le cede a Mauritania y a Marruecos todos los derechos que tiene España como potencia colonizadora. No, yo me olvido, le digo a Naciones Unidas, esto para responsabilidad de Marruecos y Mauritania, y se lo reparto, ¿vale? Estos son los famosos acuerdos tripartitos de Madrid, los vergonzosos. A continuación, lo que hace el pueblo saharaui es fundar la República Árabe Saharaui Democrática. Se establecen como gobierno y se establecen como los auténticos responsables de dirigir su futuro. Pero se crea la RAF. El Frente Polisario, ¿vale?, que tiene la base en Argelia, ¿vale? Entonces, lo que empieza a hacer en ese momento es una guerra continua desde el Frente Polisario a los territorios ocupados, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo un poquitín la flecha, la parte de la derecha, esas rayas que se van viendo son las incursiones que va haciendo el Frente Polisario. ¿Qué ocurre? Que en Mauritania, cuando ve el panorama, dice, a mí esto no me es rentable. Yo me retiro, renuncio a la parte de mi acuerdo tripartito y además reconozco a la RAF como el legítimo heredero o el legítimo defensor de los derechos de los saharauis. Lo reconoce como país. A partir de entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una parte que
está ocupada, digamos que serían los territorios que llamamos territorio liberado, pero Marruecos lo que hace es aprovechar y acoger lo que ha dejado Mauritania. Entonces ahí, digamos, empieza una guerra bastante más cruda y empiezan a montar el muro de la vergüenza. Es un muro que recorre todo el Sáhara Occidental, desde arriba del norte a sur, con zonas minadas, con bases militares, con radares, lo que es una estrategia de guerra absoluta. En el 91, como la guerra se recrudece y Marruecos está a punto de perder, porque el Polisario hace un ataque con guerrillas muy potente, muy fuerte, entonces tiene que venir Francia a ayudar a Marruecos, entonces al final lo que hacen es firmar los acuerdos de paz. Y se firma en el 91. ¿Vale? Entonces, además se crea la MINUSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum de Sáhara Occidental, ¿vale? Con la idea de que se firma el acuerdo de paz, Marruecos dice que reconoce a la RAR, acepta empezar un proceso de referéndum, pero realmente no lo acepta, siempre está poniendo pegas, cuando no es a los censos, es a la fecha, o sea, Marruecos dice que sí, pero realmente nunca ha dejado esos territorios, ni siquiera que se inicie el proceso de referéndum, ¿no? Desde entonces hasta ahora ha habido 74 resoluciones de Naciones Unidas que dicen todas lo mismo, que España es la potencia que tiene la capacidad de iniciar ese proceso de referéndum. Es la que tiene que hacerlo, que no es Marruecos. Y lo dice continuamente. Todos los años va sacando una resolución, que para eso va a Naciones Unidas, para sacar resoluciones, porque para otra cosa estamos viendo que no sirve. Pero sigue sacando resoluciones diciendo que sí, que España es la potencia colonizadora, que es la que tiene que iniciar ese proceso. Y que no se lo puede encajetar ni a Marruecos ni a nadie, que es su obligación. 74 resoluciones desde entonces. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que hay dos realidades en el Sáhara. Una es la realidad de los campos, de los campamentos de refugiados, que es un poco lo que está viendo ahí, está en la esquina superior, en la parte de Argelia, rozando la Sáhara Occidental, y viven pues, en sus jaimas, en sus casas de adobe, con los depósitos de agua. Esa es la realidad que hay en la zona de Argelia, donde son campamentos de refugiados, que viven de la ayuda humanitaria y del Plan de Naciones Unidas para el Aliento y todo. Hay otra realidad mucho más cruda, que es la gente que se tuvo que quedar en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos. Esa gente ahora mismo está sufriendo continuamente ataques, violaciones. Hay juicios sumarísimos sin ningún tipo de legalidad. Está la foto de la izquierda, de arriba de la izquierda, no son la cárcel negra de la Yum, donde están hacinados la población, años y años detenidos, desaparecidos, muchos de ellos, no saben las familias dónde están, dónde aparecen. Abajo, pues la represión de casi todos los días en la calle. Si pones una bandera, te llega la policía y te apalean. La foto de la derecha, el año pasado hicimos un homenaje porque fueron ya 12 años desde el campamento de Dignity, el campamento de la libertad, donde los jóvenes, empezaron unos cuantos jóvenes que salieron a la parte exterior de la ciudad y montaron un campamento para reivindicar el derecho de autodeterminación. Y poquito a poco se fueron juntando miles y miles de familias. Llegó un momento que Marruecos no podía consentirlo y arrasó, se ven las imágenes, arrasó literalmente a los campamentos. Detuvo a personas y las tiene con juicios encarcelados sin ninguna garantía, presos. Y ya, bueno, no se ve muy bien, es un correlato de todo lo que os he contado, ¿vale? Empieza con la conferencia de Berlín y todos los pasos que hemos ido dando, ¿vale? Esa es la realidad del pueblo saharaui, ¿vale? Y ahora, pues, en principio, que Javier, tú que nos cuente un poquitín cómo está ahora mismo todo el tema del conflicto saharaui, a raíz de que España, por segunda vez o por tercera vez, porque bueno, primero fue el rey el que hace la traición, pero como gobierno es la segunda traición que se le hace al pueblo saharaui. La primera con los acuerdos tripartitos y esta segunda aceptando con el rey de Marruecos que la solución pasa por el plan de que sea como una provincia marroquí. Entonces, bueno, entendemos que eso no es así, que España no puede
dar un territorio que no es suyo, que son los saharauis los únicos que tienen capacidad de decidir si quieren ser o no quieren ser independientes, y que por tanto en este momento hay que apoyar más que nunca al pueblo saharaui. Y Javi, yo te nos va a contar un poquitín, bastante, cómo se está viviendo ahora mismo la situación en los territorios ocupados y cómo está políticamente el conflicto ahora mismo. Bueno, pues por la parte que me toca, quiero daros las gracias a todas, a todos los que estáis esta tarde aquí, queriendo saber un poco de la situación del pueblo saharaui, de un pueblo que además al que os unen muchísimos lazos históricos, culturales, porque como bien sabéis es el único país árabe y musulmán de habla hispana. Tenemos el español como segunda lengua cooficial en la República Árabe Saharaui Democrática, y se mantiene el castellano precisamente por ese vínculo que tenemos con España, ¿no? Y también con todos los países hispanoparlantes en América Latina, por ejemplo, y por eso es muy importante mantenerlo, y además porque es una seña de identidad en un contexto en el norte de África donde casi todos los países que nos rodean, tanto Marruecos, Mauritania como Argelia, son ex colonias francesas, y la única colonia que queda en el medio, que fue colonia española, es el Sáhara Occidental. De ahí la importancia de mantener el castellano, pero sobre todo también porque es un puente, ¿no?, que une al pueblo saharaui con el resto de la comunidad hispanoparlante, como no con los pueblos en el Estado español. Y bueno, como decía Miguel Ángel, esto se remonta a cuando Europa se reparte los países del África, porque son ricos en recursos naturales, y como somos pues negros y de piel oscura y no tenemos los ojos azules, pues ahí nos invadieron, utilizaron nuestros recursos, nos empobrecieron. Pero el problema es que hay algunos, como España, que ni siquiera sabe descolonizar, ni supo colonizar, ni sabe descolonizar. Como dice Pepe Taboada, que es presidente honorífico de CEAS, la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el pueblo saharaui en el Estado español, dice que España es mal colonizador, pero es peor descolonizador. Y como decía Miguel Ángel, cuando los países occidentales se repartieron los países de África, las Naciones Unidas en la resolución 1514 lo que manda es a descolonizar esos países, y el proceso de descolonización pues requiere una serie de actuaciones legales con las Naciones Unidas y bajo los auspicios de Naciones Unidas. Es el reconocimiento del Estado y el reconocimiento y transferir la soberanía y la administración de ese territorio bajo dominación colonial a el representante legítimo, al partido que lidere o los movimientos, como ha pasado con muchísimos países de África. Y cuando se crea el Frente Polisario, se crea porque hubo una protesta en 1970, que es la famosa protesta de Zimle, en la que el pueblo saharaui, en una manifestación pacífica, exige a las autoridades españolas que emprendan el proceso de descolonización que está pidiendo Naciones Unidas en base a la resolución 1514. ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Pues primero, como dijo Miguel Ángel, España lo que hace es hacer una especie de artimaña, convirtiendo al territorio del Sáhara Occidental en la provincia número 53, y así se declaró en el BOE en su época, y al mismo tiempo le dice a Naciones Unidas que vale, que vamos a ir preparando a la población saharaui, porque como no están preparados, pues hay que prepararles paulatinamente para luego preparar más adelante un referéndum que sería sobre dentro de 5 o 6 años. Y entonces lo que hace España es preparar un censo de la población saharaui, que no está completo, porque ese censo pues lo que hace es registrar a las personas que viven en las ciudades, sobre todo militares, comerciantes, gente que estaba en las ciudades, pero la mayoría, que es una población nómada, no fue registrada dentro de ese
censo electoral que se realiza en 1974 y que es hoy por hoy la base del cuerpo electoral que tiene que votar en un hipotético referéndum si las Naciones Unidas por fin lo van a realizar. Otra cosa que quería puntualizar es que cuando se crea el Frente Polisario y se pide eso, la respuesta es brutal. Lo que hace es entrar el ejército y desmantela de manera violenta esa manifestación pacífica y detiene al líder, al cabecilla de esa manifestación pacífica, que es Sidi Ibrahim Basiri, que es el primer líder saharaui de la protesta pacífica para la descolonización del Sahara, y hasta hoy las autoridades españolas son las responsables de que no sepamos nada de su paradero. Hay versiones que dicen que fue asesinado y enterrado en las dunas del Ayun, y hay versiones que dicen que fue detenido y deportado a la frontera con Marruecos, porque él era un joven estudiante que estaba estudiando en una universidad marroquí. Entonces, que fue deportado a Marruecos y que posiblemente Marruecos también tiene parte de culpa en su desaparición. Y luego fueron encarceladas muchísimas personas, entre ellas mujeres, que protestaron en esa protesta que pedían a España la descolonización del territorio. Y como España no respondió de manera pacífica, ni se veía tampoco, sino que estaba preparando una especie de parlamento autóctono que se llamaba la Yemaa, que es una representación de todo el territorio del Sáhara Occidental en una institución, en una instancia política que se llamaba la Yemaa, y que España quería que esos representantes, que son jefes de tribus, le respondieran que querían que España continuara colonizando el territorio hasta que ellos pudieran desenvolverse de manera más eficiente para poder dirigir el país, con una especie de autonomía, ¿no?, dentro de España. Y el Frente Polisario lo rechaza, al igual que toda la población. Y entonces lo que hace es enviar una misión para visitar el territorio y comprobar in situ si realmente los saharauis quieren ir bajo la tutela de España o quieren la independencia. Y lo que resulta ante esa comisión del 17 de mayo del 75 fue que hubo una manifestaciones a lo largo de todo el territorio del Sáhara, en el que los saharauis enarbolaron banderas del Frente Polisario y pidieron a España que descolonizara el territorio. Entonces la comisión llega a Nueva York y presenta ese informe a las Naciones Unidas de que España tiene que descolonizar el territorio porque toda la población opta por la independencia, como ha pasado a todos los pueblos del África que se fueron descolonizando paulatinamente, tanto los francófonos como los anglófonos. Y lo que hace España es protestar ante Naciones Unidas de que estaba la Yemaa, de que el territorio era la provincia 53, de que eran territorios españoles, y aprovecha Marruecos para reivindicar el territorio, la parte norte, reivindicarla como que es territorio suyo y que quiere invadirlo a través de una marcha pacífica, que como bien dijo Marisa, no era una marcha pacífica, sino una marcha militar, ¿no?, donde había 165.000 soldados marroquíes que iban detrás empujando a esa población civil para presionar un poco al ejército español, porque el ejército español estaba diciendo que no podía tirotear a la población civil, pero realmente era una ocupación militar del territorio del Sáhara Occidental. Y en ese momento, por fortuna o por mala suerte, por fortuna lo digo porque cuando muere el dictador, pues al menos aquí hay indicios de que puede haber una democracia. Pero por desgracia para los saharauis, la agonía de Franco lo que hizo es pues que el gobierno franquista del momento, encabezado por Arias Navarro, lo que hace es ceder ante las presiones y chantaje de Marruecos. Lo mismo que hizo Arias Navarro es lo que está haciendo ahora mismo
Pedro Sánchez ante el chantaje y las presiones de Marruecos. Por eso a los saharauis lo que está pasando actualmente con el sometimiento del gobierno de Sánchez al chantaje de Marruecos recuerda a la época de 1975, cuando el gobierno de Arias Navarro, en lugar de asumir la descolonización del Sáhara, de apoyar a las Naciones Unidas en la descolonización y auspiciar ese proceso de descolonización, lo que hace es ceder al chantaje de Marruecos. Y eso nos vuelve otra vez a esta situación, ¿no? En el que Marruecos lo que hace es presionar a España para que España se someta al chantaje y que una vez más se rinda a Marruecos y que no descolonice el territorio del Sáhara Occidental. Y bueno, desde entonces, de la primera traición que lleva a cabo el gobierno de España al pueblo saharaui, pues el pueblo saharaui vive dividido en dos partes. Una parte que por desgracia no pudo salir del territorio y vive bajo una represión brutal ejercida por Marruecos, porque Marruecos realmente lo que le interesa es un territorio rico en recursos naturales, pero sin saharauis. Marruecos no quiere a los saharauis. Por eso tenemos 550 desaparecidos hasta hoy en día, entre ellos mujeres y niños. Tenemos en las cárceles de Marruecos más de 57 presos políticos, entre ellos el grupo de Gdemizig, que comentaba Miguel Ángel, que son jóvenes, como ustedes, que realizaron una protesta pacífica en un campamento a las afueras de Laayoud para reivindicar a las Naciones Unidas que ejerza su potestad y que descolonice el territorio del Sáhara Occidental a través de la celebración de un referéndum. Y esos jóvenes, algunos de ellos, están condenados a cadena perpetua, y otros a cadenas de 25 y 30 años de cárcel por el simple hecho de montar un campamento de protesta pacífico, construyendo unas jaimas y repitiendo, enarbolando banderas del Frente Polisario y repitiendo los eslogans del referéndum o las vivas al Frente Polisario. Y esa población no es que solamente esté bajo una ocupación y una represión brutal, sino que están encarcelados en sus propios domicilios, como habéis podido ver el caso de Sultana Jaya, que es una activista conocida, defensora de los derechos humanos, es miembro de la instancia de saharaui en contra de la ocupación marroquí y es también representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis en los territorios ocupados. Y entonces esta activista está encerrada desde hace casi 2 años en su domicilio junto a su madre y a su hermana. Su madre es una anciana de 83 años y están encerradas simplemente por reivindicar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y por sacar desde la ventana de su casa la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Pues bien, encarcelada en su casa, acosada, golpeada, violada sexualmente. Y esto sigue hasta hoy sin que intervengan ni la Cruz Roja ni ningún organismo de defensa de los derechos humanos. Solo tenemos llamamientos como el llamamiento de Amnistía Internacional, que en lugar de enviar una comisión que investigue la situación de violación de derechos humanos de esta mujer, lo que hace es hacer campañas y llamamientos por internet, cosa que es inadmisible. Ni tampoco la Cruz Roja, que tiene la responsabilidad de asumir la seguridad de los pueblos bajo dominación colonial, como es el caso del pueblo saharaui, y en base al derecho humanitario internacional, que es el que rige la Cuarta Convención de Ginebra y que deben proteger a la población civil en situación de guerra y en situación de ocupación colonial, como está pasando con Marruecos y con el pueblo saharaui y los territorios ocupados. Y la otra parte del pueblo saharaui es la que vive en los campamentos refugiados, que es un territorio inhóspito, árido, seco, con temperaturas de hasta más de 55 grados en pleno verano, a la sombra,
cedido por Argelia, porque cuando Marruecos ocupa el territorio, la población, una parte de la población escapa y es bombardeada con napalm y fósforo blanco en ese periplo hacia los territorios liberados. Y al ver que han habido bombardeos y que murió muchísima gente, pues lo que ha hecho Argelia es ofrecer esa parte fronteriza del Sáhara con su territorio para que los saharauis estuvieran más seguros y por lo menos que se libraran de los bombardeos de la aviación marroquí, y ahí montamos los primeros asentamientos que son los actuales campamentos refugiados, donde viven más de 200.000 refugiados y en su mayoría son mujeres, personas mayores y niños. Y de ahí vienen los niños que son acogidos en el programa de Vacaciones en Paz, todos los veranos acogidos por familias españolas en un proyecto humanitario, pero que al mismo tiempo también es un proyecto de denuncia para denunciar la situación de injusticia que vive el pueblo saharaui y cuyo responsable es España, porque como decía Miguel Ángel, España sigue siendo hasta hoy en día la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Y como potencia administradora tiene responsabilidades jurídicas, políticas y morales con el pueblo saharaui. Tiene que proteger a la población civil, esté en campamentos refugiados o esté bajo dominación de ocupación por parte de Marruecos, en base a las responsabilidades que tiene ante Naciones Unidas y en base a la resolución 1514. Por eso los saharauis siempre decimos que España es responsable porque sigue siendo la potencia administradora y no se puede desentender de un territorio que fue su colonia y decir de aquí me voy y a apañaros como queráis. Y no solo eso, sino que facilitó, propició y fue cómplice de que Marruecos ocupara el territorio del Sáhara Occidental a través de la firma de los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid, en los que España cedía la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania. Y como se ha dicho, Mauritania, después de 3 años de guerra, abandona el territorio del Sáhara Occidental y reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática el 3 de agosto de 1979. Y Marruecos lo que hace es también invadir doblemente la parte que tampoco correspondía en los acuerdos tripartitos de Madrid, para que veáis la irresponsabilidad del Estado español, que cuando Mauritania abandona el territorio, la parte sur que le correspondía, ni siquiera España alzó la voz para decirle a Marruecos que no podía ocupar esa parte que ni le correspondía en los acuerdos tripartitos de Madrid, aunque sean ilegales, pero es doblemente ilegal ocupar una parte que ni siquiera te corresponde en el reparto de la tarea que hizo España con el Sáhara y con el pueblo saharaui. Y por lo tanto, en esta situación estamos. Llevamos 46 años exigiéndole a España que asuma sus responsabilidades, porque, como bien se dijo, 74 resoluciones a lo largo de 46 años siguen reconociendo que España es potencia administradora y de que España es la que tiene que descolonizar el territorio con la celebración de un referéndum de autodeterminación o acompañando a las Naciones Unidas en un plan de paz, en un borrador que han presentado para que se celebre el plan de paz. Ese plan de paz está vigente desde 1991, cuando Naciones Unidas llega al territorio, pide que se haga un alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos y que se celebre un referéndum en base al censo español elaborado por España, que por lo menos justifica que los que vayan a votar o son saharauis o son hijos de saharauis que puedan votar en ese referéndum. Lo que pasa es que España, cediendo a las presiones y al chantaje al que se ha sometido desde la vida con respecto a Marruecos, lo que hace siempre es hacer la vista gorda y lo que hace es votar siempre en favor
de las Naciones Unidas, pero realmente no es un actor activo que facilite a la ONU el trabajo de la celebración de ese referéndum, y lo que han hecho es la vista gorda y para no enfurecer al sátrapa del sur, que es Mohamed VI. Antes Hassan II, y ahora que tenemos al rey Mohamed VI, pues lo que hace España siempre es hacer la vista gorda, es decir, yo no soy la potencia administradora del Sáhara, yo ya me fui hace 1975, ya me desentendí de aquello, pero sí voy a apoyar cualquier cosa que haga la ONU. Pero realmente lo que hace España es entorpecer el trabajo de la ONU, y más con lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, que es el de apoyar a Marruecos en su soberanía sobre el Sáhara. Yo quiero explicar que los saharauis no estamos en contra de lo que vaya a hacer la ONU. La ONU lo que tiene que hacer es llevar a cabo el plan de paz, que es un referéndum, que son las urnas donde los saharauis votemos por dos opciones que hay. Y por eso quiero explicar el por qué Sánchez está apoyando a Marruecos en esa decisión, porque el plan de la ONU consiste en poner unas urnas y preguntar al pueblo saharaui: ¿queréis independencia o autonomía en Marruecos? Nosotros hemos dicho, vale, que queremos el plan de paz porque por lo menos nos pone unas urnas y nos deja elegir libremente. Lo que pasa es que el señor Sánchez lo que ha hecho es decidir por nosotros, es optar por la autonomía en Marruecos, es apoyar lo que quiere Marruecos. Marruecos quiere una autonomía porque quiere que los saharauis se conviertan de la noche a la mañana en marroquíes. Y el Frente Polisario, que es el único y legítimo representante del pueblo saharaui, quiere una independencia. Y entonces, como las Naciones Unidas supuestamente son neutrales, vienen a hacer de árbitro y se ponen en medio para celebrar un referéndum donde se pone una urna y donde hay dos papeletas: independencia o autonomía. Pero España, ¿qué hace? Optar por lo que quiere Marruecos, y nosotros le hemos pedido a España que no decida por nosotros ni nos dé la puñalada por la espalda, que por lo menos sea como las Naciones Unidas y que sea neutral y que apoye a la ONU, para que la ONU lo que haga es acelerar ese proceso de descolonización, preparar el referéndum y que los saharauis votemos. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y Marruecos pues se sale con la suya, pero hay que dejar al pueblo saharaui que vote. La autonomía no es la solución para el pueblo saharaui. La autonomía en una democracia todavía es cuestionable, pero en una dictadura feudal, arcaica, donde el rey tiene todos los poderes, donde el gobierno no tiene ninguna potestad, donde los marroquíes se lanzan al mar huyendo de Marruecos, donde la pobreza es extrema, donde la violencia de género es el pan de cada día de las mujeres marroquíes, donde la represión brutal del pueblo saharaui es lo que vemos diariamente en los medios de comunicación. ¿Cómo se puede optar por esa autonomía? Eso es un suicidio. Pero aún así, los saharauis decimos que nos dejen votar por la independencia o por la autonomía. Y eso es la responsabilidad de España como potencia colonizadora. Y España ha cometido un gran error porque Sánchez está engañando a la opinión pública cuando dice en los medios de comunicación que eso es lo que están pidiendo la ONU y que está pidiendo Alemania y Francia y Estados Unidos. Pues no, señor Sánchez, eso no es lo que pide Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos. Lo que ha dicho Estados Unidos en la administración anterior, que estaba presidida por Trump, es apoyar la autonomía de Marruecos, pero como una opción, que lo ve como una opción viable, es lo que ha dicho Trump, pero como una contrapartida para que Marruecos reconozca y establezca relaciones diplomáticas con Israel en prejuicio de Palestina
y dentro de los acuerdos de Abraham, donde Israel está buscando el reconocimiento de los países árabes y Marruecos, como una carta, ¿no?, ha utilizado eso, le ha dicho a Trump, de acuerdo, yo voy a hacer ese acuerdo con Israel, pero a cambio tú me reconoces la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Y eso fue en diciembre del 2020. Y estamos hace ya casi 2 años y eso no ha influido para nada en la situación jurídica del Sáhara Occidental, porque sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización y sigue en la agenda de Naciones Unidas como un tema de descolonización. Y de hecho, mañana el Consejo de Seguridad tiene una reunión sobre el Sáhara Occidental para escuchar el informe del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Staffan de Mistura, que hace un par de meses hizo una gira por el territorio y tiene que presentar ese plan al Consejo de Seguridad para ver cómo se desbloquea la situación y cómo se puede llevar a cabo el proceso de paz. Por parte del territorio. Sí, sí, sí. No por todo el territorio. No, parte del territorio. Ha visitado a Marruecos, ha visitado a Argelia, ha visitado los campamentos refugiados y ha visitado Mauritania. Argelia y Mauritania porque son países implicados en la cuestión. Una por acoger refugiados y otra por haber sido parte en los acuerdos tripartitos de Madrid. Y como decía, y tampoco España es como Alemania, porque a Alemania lo que le parece que la cuestión de la autonomía puede ser una de las soluciones, pero no ha optado por ella tampoco. Y España y Alemania no son lo mismo. Alemania puede decirlo porque está en el norte de Europa y no es la potencia colonizadora. España sí lo es la potencia colonizadora y tiene responsabilidades jurídicas con respecto a la descolonización del Sáhara Occidental. Por lo tanto, ni Alemania, ni Francia, ni Estados Unidos apoyan la autonomía de Sánchez, sino que simplemente piensan que puede ser una opción, al igual que lo es la independencia. Pero, sin embargo, Sánchez y el gobierno socialista lo que han hecho es optar por una de las soluciones. Por eso, desde aquí queremos aclarar esto y queremos también condenar esa vil postura del gobierno socialista y no el gobierno de España, porque es una coalición que una vez más vuelve a traicionar al pueblo saharaui y vuelve Sánchez a formar la lista de expresidentes socialistas en el Estado español que traicionan al pueblo saharaui, lo utilizan como moneda de cambio, quizás para conseguir réditos personales en beneficio propio y no en beneficio de los intereses del pueblo español o de España, porque Marruecos va a seguir chantajeando a España, va a seguir chantajeando a los diferentes gobiernos en el Estado español y va a seguir enviando pateras y va a seguir reivindicando Ceuta y Melilla. Simplemente esa es la aclaración que quería. Por supuesto, ese es el objetivo número 1. El objetivo de Marruecos es solo recursos naturales, son los fosfatos. Yo recuerdo que primero, los acuerdos de paz del 91 han saltado por los aires el 14 de noviembre del 2020 porque Marruecos atraviesa la franja de Guerrera y ocupa más territorio saharaui legalmente. Eso hace que la RAF, el Frente Polisario, dé por roto el alto el fuego. Lo que decías de los y ahora mismo hay también una escalada de represión brutal contra activistas saharauis en los territorios ocupados por parte de Marruecos. Y ayer envió el presidente de la República Saharaui, ha enviado una carta al secretario general de las Naciones Unidas, extensible a todos los miembros del Consejo de Seguridad, para decir que no puede haber un plan de paz ni unas negociaciones mientras haya una escalada de represión contra la población civil saharaui en los territorios ocupados. Y luego que las últimas resoluciones de Naciones Unidas están siendo en cuanto al expolio de los recursos naturales. Está diciendo que Marruecos no tiene ningún derecho a pescar ni a expoliar, como está haciendo la riqueza del Sáhara. Entonces, eso lo ha hecho en esas 74 resoluciones. Hay muchas que dicen eso, que Marruecos
de seguir explotando los Y recursos están también que son las recursos propios sentencias. del pueblo saharaui. Están también las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el territorio del Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado del Reino de Marruecos, que ningún país de la Unión Europea puede hacer acuerdos agrícolas o pesqueros con Marruecos que incluyen productos procedentes del territorio del Sáhara Occidental. Por lo tanto, España también está violando esas sentencias del Tribunal de la Unión Europea porque hace acuerdos bajo mesa con Marruecos y hay muchísimas empresas españolas que están consolidando esa ocupación, haciendo acuerdos con Marruecos, invirtiendo en el territorio del Sáhara Occidental. Bueno, sí, gracias. Luego lo que nos perjudica esta comunicación del presidente, que ni ellos mismos nos lo dijeron, sino que se chivaron los marroquíes de lo que habían llegado en cuanto a nuestras relaciones con Argelia. Los recursos, o sea, el gas que nos viene de Argelia, pues fíjate cómo los vamos a tener que pagar. Y Marruecos, antes de ser oficial nada, ya está haciendo prospecciones ahí en Lanzarote. Claro, enfrente Claro, solapando las aguas de Canarias, el archipiélago canario. Entonces, es muy grave lo que ha pasado con el reconocimiento de Sánchez de la soberanía, de la autonomía, mejor dicho, de Marruecos, que presenta como solución para los saharauis. Es muy grave porque en ello también se juegan mucho los intereses generales del Estado español. Creo que si seguís los debates del Parlamento habéis visto que muchísimos grupos, casi todos, menos el Grupo Socialista, están en contra de esto, porque implica que Marruecos no ha dado ninguna garantía de que no vaya a reivindicar Ceuta y Melilla y que además lo que está haciendo es alimentar esas ansias anexionistas de Marruecos con respecto a Canarias, con respecto a Ceuta y Melilla, con respecto a Andalucía, con respecto a todos los intereses de España. Yo creo que si Marruecos consigue apoderarse del Sahara, los canarios van por detrás y los ceutíes y melillas también. No van a cesar. Bueno, ¿más aportaciones? Quiero preguntar, lo que me estaba haciendo que imagino que, claro, toda esta violación de las resoluciones y demás, ¿qué sanciones ha habido por parte de organismos supranacionales y si ha sabido en qué se ha materializado esas sanciones? Naciones Unidas no pone ninguna sanción, o sea, lo que hace es otra nueva resolución recordando la obligación de España como potencia administradora de poner ese referéndum. Y bueno, pues España se lo sigue. Felipe González fue a los campamentos y allí dijo que iba a apoyar el referéndum y se vino y más lo mismo. O sea, que es que Naciones Unidas ya estamos viendo todos en el mundo con las guerras que hay para lo que nos vale. El doble rasero que estamos viendo ahora mismo con la guerra de Ucrania, que aquí todo el mundo se rasga las vestiduras porque se está ocupando un país, y bueno, pues tenemos el Sáhara que nos corresponde a nosotros, que lo estamos dejando, que era una provincia, que era una colonia y que somos potencia administradora, y 75, o sea, 45 años. Las Naciones Unidas, cuando ponen sanciones, es a petición de algún miembro permanente del Consejo de Seguridad. Los 5 permanentes más fuertes son los que están liándola en todas partes. Y además ellos no se van a sancionar. Marruecos tiene el apoyo de Francia. Entonces Francia siempre va a frenar. Claro, De hecho, Francia es el país que está frenando continuamente cualquier resolución, porque en Marruecos el francés es el idioma oficial. El apoyo de Francia en el Consejo de Seguridad a Marruecos es lo que está frenando cualquier tipo de sanción contra Marruecos, pero no desde ahora, de siempre. ¿Existe resistencia como a nivel popular en el Sáhara o es más allá de las reivindicaciones de Naciones Unidas y estas cosas, qué grupos organizados existen? La resistencia es pacífica. Son instancias, asociaciones, colectivos de defensa de los derechos humanos que están ahí todos los días luchando de manera pacífica, sufriendo en carne propia la represión. Por eso decía que esta activista es simplemente un ejemplo de lo que pasa a diario con cualquier saharaui
la cárcel negra de Layún está repleta de activistas que se han resistido a la ocupación marroquí, están en las cárceles. Tenemos 550 desaparecidos saharauis. Tenemos centenares, decenas de activistas, hombres y mujeres, que están encarcelados en sus propios domicilios, que se les impide salir incluso a comprar el pan. Tienen que venir familiares a traerles una bolsa y dejársela a la puerta para que los paramilitares se la hagan a estos activistas, ¿no? Es una situación bastante complicada en un territorio donde los colonos ya son 10 veces más que la población autóctona saharaui en los territorios ocupados. Sabéis que eso también de colonizar el territorio y llenarlo de colonos está en contra de la convención, de la cuarta convención de Ginebra, y sin embargo Marruecos eso también se lo salta a la torera, y Naciones Unidas tampoco dice nada, y España no protesta contra eso. Mira, uno de los ejemplos fundamentales de activismo es las mujeres de la familia Fayet. Todos los días suben a su terraza, que se han dejado, y sacan a enarbolar las banderas, sí. Los días que pueden, que no están recuperando una agresión que han tenido, porque hasta les han llegado a obligar dentro de la casa con cosas que nadie sabemos que pueden haber sido. Les contagian Sí. con el virus Violaciones, pero del violaciones COVID. sexuales, o sea, no violaciones de derechos humanos, que eso son cada día. No, violaciones sexuales. Violaciones a Y ellas. palizas y golpizas todos los Entonces, días. igual un día, no, o sea, que eso es activismo. Un día no suben porque no pueden, pero ellas suben. De hecho, en las zonas o en los territorios ocupados, las mujeres se manifiestan cada día que pueden, salen a la calle, y es impresionante ver cómo las golpean, la brutalidad que son las mujeres las que salen, ellos deben de tener porque les llevan a la cárcel. Pero sí que están organizados pacíficamente, porque cuando el campamento de aquí, había una periodista catalana y un periodista mexicano que estaban por allí, que grabaron. Hay un reportaje que pusimos cuando hicimos el recordatorio de los campamentos de INICI, y hay un vídeo, y entonces ellos tienen que salir, les cogen en un camión, les sacan de allí, porque para ellos es fundamental esconderles, tienen que esconder en las casas de la YU, porque para que puedan ver lo que está pasando. O sea, tienen que esconder a los dos periodistas durante muchos días, porque claro, les están buscando, porque han grabado todo, cómo entran por la noche de madrugada, cómo arrasan los campamentos, cómo entran con las tanquetas, cómo lo queman las tiendas. Entonces está grabado. Hay un documental que se llama 3 cámaras robadas. Sí. Si lo buscáis en internet, podéis ver cómo es el activismo dentro de los territorios ocupados, cómo los jóvenes, las mujeres arriesgan su vida para conseguir una imagen de las violaciones de los derechos humanos y poder proyectarla al exterior para que se denuncie, y cómo ellos mismos exponen su vida al peligro intentando conseguir una imagen o una grabación. Además con teléfonos, con cámaras, con cosas muy rudimentarias, pero con eso están haciendo un trabajo excelente. Ese otro documental que hicieron, creo que en Televisión Española, que fue la pesca en Darla, como expoliando. Sí, eso se llama... Lo de los pulpos, los pescados, como ellos no tienen ni para comer los saharauis, y como Marruecos está exponiendo todos los recursos naturales que son riquísimos en pesca. Sí, ese documental está hecho por la organización Mundubat y se llama Ocupación S.A. También lo podéis buscar por internet, está muy bien. Allí se ve, además con nombres y todo, las empresas españolas, los empresarios con nombres y apellidos, están haciendo sus negocios ilegalmente con ocupación marroquí. Digamos, toda esa zona, o sea, lo que hablamos de la resistencia es en la parte ocupada, porque los territorios bastante tienen con subsistir en la jamada. Ahí es diferente porque está también el ejército, y ahora mismo, como dijo Miguel Ángel, desde el 13 de noviembre del 2020 estamos en guerra de nuevo con Marruecos. Y ahora esta semana pasada todos habéis oído como el dron, o hace 15 días ese dron, bueno, pues por esa misma ruta iban los camiones del ejército saharaui que distribuye la munición y las comidas. Entonces,
pues como cayó la bomba en el camión, los camiones tuvieron que desviarse, separarse los que llevaban la munición y eso. Y entonces ha habido hombres que han estado perdidos como 15 días, porque como tampoco pueden conectar los teléfonos para llamar y que sepan dónde están, para que no les localicen, pues la angustia de las familias de los campamentos, de dónde están sus hombres, que no saben nada, que han oído que aquellos hombres sí saben que los muertos han sido los que han sido, porque eso sí que enseguida a través de los medios de... Claro, ahora lo que está haciendo Marruecos en esta segunda fase de la guerra es utilizar drones israelíes y turcos contra la población, sobre todo contra la población nómada que está por los territorios liberados, y están asesinando a muchísimas personas, sobre todo a niños. Hasta ahora han asesinado a 12 civiles y entre ellos como unos 6 niños. Luego el capítulo de las zonas minadas, que también es importante, las minas que quedan. A nivel internacional hemos dicho quién no está a favor, ¿no? Quién no ayuda, quién no perjudica, y qué países están ahora trabajando más por la independencia de Sahara. Bueno, nosotros cuando España abandona el territorio el 26 de febrero de 1976, lo que hace el Frente Polisario es declarar la República Árabe Saharaui Democrática el 27 de febrero del 76. Eso para ocupar el vacío jurídico que deja España cuando abandona el territorio, y desde entonces la República Árabe Saharaui Democrática está reconocida por más de 84 países en todo el mundo. Tenemos embajadas en muchísimos países, en América Latina, en África. Somos miembro fundador de pleno derecho de la Unión Africana. Y de hecho, hace poco hubo una cumbre Unión Africana en la que la República Árabe Saharaui Democrática, con su presidente, estuvo en esa cumbre en Bruselas. Es decir, el apoyo es unánime y el Frente Polisario está reconocido por las Naciones Unidas y por muchísimos países en todo el mundo como único y legítimo representante del Frente Polisario en base a la resolución 34/37 de 1979 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Pero ya te digo, es Naciones Unidas quien tiene que llevar a cabo ese proceso de descolonización, y quien más tiene que apoyar es España, porque es la potencia emisora. El resto de países podrán colaborar, podrán apoyar, pero la responsabilidad está entre Naciones Unidas y España. Además, es la única colonia africana que queda por descolonizar. Exactamente, una colonia en África. Hacen por internet dos preguntas. Dice, la convocatoria del referéndum sigue siendo válida, y habla de que, claro, lo que habías comentado tú antes, que el censo de colonos es cada vez mayor, y con los años serán menos. Has hecho antes referencia, ¿no?, a que Claro, pero si las Naciones Unidas organizan el referéndum, quien tiene que votar no son los colonos, son los saharauis autóctonos. Serían saharauis e hijos de saharauis. Y descendientes de saharauis. Del censo que había entonces, con mucha ya no estará, y serán sus pero hijos. descendientes. Tienen que ser descendientes de los saharauis que estaban en ese primer censo original, no los colonos. Claro. O sea, los colonos van a seguir creciendo porque Marruecos lo que está haciendo es llevar cada vez más gente. Pero los que tienen derecho al censo son los que figuran en el censo, y si no están, sus descendientes. Y otra pregunta que dicen, ¿por qué no se trasladan los campamentos de Argelia a los territorios liberados y se empieza la construcción del Estado de Dakar, desde allí con todos? Y eso que ganaría fuerza el pueblo saharaui y mejoraría las condiciones de los habitantes. Bueno, nosotros tenemos un ministerio para rehabilitar los territorios liberados, y de hecho había escuelas, había centros de salud, había población nómada viviendo ahí en los territorios liberados. Lo que pasa es que cuando Marruecos viola el alto el fuego el 13 de noviembre del 2020, toda esa población que estaba en esos territorios liberados ha tenido que entrar a los campamentos, y ahora mismo, como estaba comentando hace poco, con la guerra, Marruecos está utilizando mucho los drones.
Y entonces está bombardeando a diestro sin importarle pues, que sea ganado, que sean civiles, que sean militares. Y entonces, por supuesto que en esta situación de guerra la población civil no puede estar en los territorios liberados. De hecho, ha habido proyectos muchos años de reconstruir. Claro, que están ahora mismo Ha habido paralizados. ciudades en el norte de los territorios liberados que había ciudades que estaban repoblando. Evidentemente, han tenido En que una entregar a situación de guerra Argelia, es imposible. no es lo mismo que ataquen a territorio liberado que atacar a la Claro. población energéticamente. Porque es territorio argelino. Si Marruecos bombardea los campamentos, Ya- sería ya- entrar en guerra con otro tercer país. Bueno, y decir eso, que todas las sentencias que hay en contra del expolio de recursos, ellos, Marruecos, se las está pasando por las narices. Ellos habrá una denuncian esas sentencias, mientras que salen con resolución, mientras que tal, ellos siguen pescando, España, principal consumidor, sigue comprando, el Mercadona sigue metiendo. Lo que Y pasa el es que pulpo. sí que es verdad, no, pero sobre todo las latillas de atún, que es lo que más, porque el pulpo es más caro y comprar menos, ¿no? Pero han cambiado algunos rótulos de algunos productos del Mercadona. Entonces te pone, sí que te ponía de La procedencia. ahora te dicen Sáhara marroquí. O sea, antes era sí, procedente de Marruecos. Ahora te dicen del Sáhara marroquí en algunos productos porque, hombre, si no llevo gafas no lo veo, pero algunas veces pues, por curiosidad te las ponen. Y cambian el rótulo en algunos productos. Entonces, bueno, pues pero no deja de ser acuerdos pesqueros que está firmando España o con firma acuerdos que con son ilegales, son acuerdos ilegales. Que es que lo ha dicho el Tribunal de Justicia Internacional. O sea, no puede firmar acuerdos de pesca ni de agricultura. Pero ni de minería. España y algunos países europeos han hecho un recurso y este recurso, después de la sentencia del 29 de noviembre del 2021, en el que lo deja claro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que el Sáhara y Marruecos son dos territorios distintos, separados, y que no se pueden hacer acuerdos que incluyan ningún producto procedente del Sáhara Occidental. Y España es la que ha motivado el recurso. Este recurso está en proceso, no tardará mucho para que vuelva. No creemos que el tribunal vaya a contradecirse. Y mientras tanto, lo que quieren es aprovechar, porque este año y medio que va a estar el recurso en marcha, por lo menos van a seguir expoliando. no lo Claro, hacen bien. Quiere decir que no respetan porque no hacen los paros biológicos. los sitios, entonces bueno, que los saharauis podrían perfectamente organizarse y vivir de sus recursos. Porque, a ver, pero tienen gente preparada, gente formada y, en fin. Bueno, pues ¿Una cosa más? Sáhara libre. Yo me acuerdo que cuando era bien jovencita, cuando empezamos a poder manifestar, uno de los eslogans, es que es todo muy antiguo ahora mismo, era Polisario vencerá, ¿cómo era? Sáhara libertad, Polisario vencerá. Pero te hablo de 40 años, o sea, legalizar era el eslogan más moderno que teníamos cuando salíamos a la calle. Y en el siglo siguiente seguimos igual, con menos energías. Son ya 47 años Sí. implicados. Porque juegan con el tiempo pensando que los saharauis nos vamos a cansar de luchar, de reivindicar. Pero aquí estamos después de 47 años. Y ahora mismo que están rotas Cuando las... se defiende una causa justa causa, imposible. Ahora mismo que están rotas las relaciones diplomáticas con España, como está viendo la Bueno, situación. lo que hay es una interrupción de contactos y en espera de que España rectifique su posición, porque nos parece inadmisible. Pero van a seguir viendo los niños. Esos son programas humanitarios, programas que llevan al movimiento solidario. No es Pero la mayoría de esos programas y de esos proyectos los subvencionan estamentos. Pero lo lleva a cabo el movimiento solidario. Si el gobierno no quiere, Resulta un poco
quiere entorpecer también el trabajo de la sociedad civil española, que lo haga. Pero resulta un poco ridículo que te estén haciendo estas resoluciones y que luego vengan a hacerse la foto con tu niño moreno. Exactamente. Es que resulta un poco como surrealista. Eso va a estar Porque es gracioso. lo que quieren los gobiernos de España, sobre todo los gobiernos socialistas, es alardear de la ayuda humanitaria cuando lo que necesita el conflicto es una solución política. Y la implicación política de España, que es la responsable de lo que está pasando a esos niños que vienen de los campamentos, a los que están torturados en los territorios ocupados y a los que pasan hambre. Nosotros no necesitamos que nos Para las carencias que tienen. pero las carencias tienen una razón, Sí, claro. y la raíz es eso, un problema político, no sanitario. Es que en los campamentos de verano, Iba a preguntar, no me la mano. No, iba a preguntar por cómo, claro, la gente joven de ahora no ha vivido eso hace 45 años. Ya no saben. ¿Cómo lo viven? Porque ya viven de segundas, ya no viven de oídas. Y bueno, ahora mismo con las reflexiones que están viendo, claro. Pero lo vivas en territorios ocupados o lo vivas en los campos o en la diáspora, es lo mismo, porque tú ves que hay una injusticia contra tu pueblo, contra tu país. Ves que una fuerza extranjera lo ha invadido, lo ocupa ilegalmente, que expolia tus recursos naturales, que te destierra unos campamentos de refugiados, que si estás en tu territorio te apalean, te encarcelan, te matan, te asesinan, te encarcelan, te torturan. Entonces yo creo que lo que es lo que te hace ver esa realidad. No necesitas que te lo explique porque tú lo vives. Y aquí en España lo que es un poco como la gente joven que no ha vivido ese conflicto. El mayor activismo lo están llevando los jóvenes que están en la España, diáspora. desde el primer momento siempre ha habido mucho movimiento de ayuda al pueblo saharaui. En todos los pueblos hay una asociación, hay algo. Yo creo que eso se ha ido alimentando y es un conflicto que aunque a lo mejor no se conoce las raíces de la conferencia de Berlín, lo que ha pasado, de cuando a lo mejor eso no lo conoces, pero sí que sabes cuál es el problema, sabes que llevan 47 años en los campamentos. Es verdad, y yo tengo que decir, a mí me parece que muchas asociaciones, porque yo he estado trabajando muchos años en esto, y sí que es verdad que yo creo que se están dedicando mucho a la parte humanitaria, que hay que hacerlo, pero yo creo que han perdido un poco el rumbo, da la sensación, de toda la parte política, porque les es complicado. Y entonces siguen viniendo campamentos, se siguen haciendo caravanas, se siguen llenando camiones para mandar para allá, que está Eso muy bien, es fundamental para porque mientras los estén refugiados. allí tienen que tener comida, tienen que tener ayuda, tienen que tener... Pero el objetivo, claro, pero el objetivo no es que estén allí. Claro, entonces, el objetivo no es llenar todos los veranos un camión, no, el objetivo es Pero que los hay que niños hacer estén... incidencia política. Claro, es que pues yo siempre he vivido con ese como que esto que eso estaba pasando, pero tampoco te enterabas muy bien lo que estaba pasando, precisamente porque lo que a mí me ha llegado siempre, yo siempre he conocido a familias que han traído a niños saharauis, pero en realidad no sé cómo vivía la gente allí. No sé qué estaba pasando. Porque ha faltado eso. Yo creo que una de las patas que le falta en general a la sociedad, seguro que hay asociaciones por ahí que funcionan bien, pero yo he hecho un encuentro de asociaciones de amistad, vimos en Sevilla, todas reunidas, y es verdad que la inmensa mayoría, la pata política la tiene muy, muy flojita, les cuesta. Incluso en Getafe pasa lo mismo, o sea, nosotros hacemos estas cosas, Manuel y yo, porque es que vemos que la asociación, cuando proponemos estas cosas, es que claro, es un poco triste, ¿no? No hay una implicación ni un activismo político con este tema que nos afecta en primera persona, puesto que con lo que estoy escuchando, porque yo en realidad es que es un tema que me cuesta mucho abordarlo, porque no sabes por dónde cogerlo. Y se me ha pasado, o sea, digamos, y eso es así que es algo que se necesita, ese apoyo social desde aquí, porque es que al final, pues eso,
Es que hoy por hoy, Porque el gobierno dice- hoy por hoy, el único abordaje posible que tiene este conflicto es la presión al gobierno para que cambie de actitud. Y mientras tanto, evidentemente, hay que seguir mandando ayuda porque la gente que está en los campamentos tiene que seguir comiendo, tiene que seguir subsistiendo. Pero el objetivo no es mandar ayuda, ni mandar camiones, ni mandar medicina. El objetivo es que se haga referéndum y que puedan recuperar su tierra e irse a su país, vivir con libertad y ser Hay que autónomos lograr completamente. transmitir a la gente que es un problema de justicia, que no es un problema de caridad, sino que es de justicia. En el 2019, la última vez que vinieron los niños, tú ibas por el centro comercial y gente mayor, de mi edad, mayor, te decían, oye, pues estos hijos cómo siguen. Entonces tú alucinabas porque claro, y eso como siguen, pues igual que hace 10 años y que hace 20 y que hace 40. Sí, claro. Pero es que, pero gente mayor y gente que te ve, que, ay, qué monos, y no sé, no sé cuántos, sí. ¿Sabes? Porque ahora ya no, pero aquí pueden venir los niños completamente. Es que es un calificativo, pero eran como monos de feria, o sea, era como muy novedoso. Tú ibas a tu piscina de tu urbanización, que la tuviera. municipales que también tienen derecho a entrar. No, pero me refiero Sí, ya bueno. un poco más así. Tú ibas y, qué mono, y no sé cuántos, y cómo haces, y comes, y tú, bueno, como tú, pues come como tú, de lo que conoces, pero ni más ni menos. Pero es así la cosa. Mientras que no logremos hacer llegar a la gente que es un problema de justicia y no de caridad, que la caridad para ellos es necesaria, desde luego, porque si tú no te mandas arroz, ellos no comen arroz. Ni otra cosa. Y ya con lo de mandar alimentos y eso, porque hay algunas alguna recogida últimamente, en estos momentos tan complicados, ¿no? Es que el problema no es recoger, el problema es mandar. Vale Claro, muchísimo por dinero por mandar eso, las cosas. y ahora se está haciendo como, porque eso para los países, ¿no? Como los envíos a Cuba y a otros países, que sí, ahora mismo se está haciendo alguna... Sí, se organizan 2 caravanas de ayuda humanitaria 2 veces al año. Una me parece que es en octubre y otra en febrero. Esperemos a ver si puede salir la próxima caravana, pero de eso se encargan las asociaciones. Pero claro, es que la asociación. Claro. Tengo una pregunta a raíz de la última cuestión que se ha planteado ahora, que habéis insistido mucho en que se concentre la gente que es un problema de justicia social, que se enfoque más en la rama política y no tanto en la humanitaria. ¿Existe algún movimiento, alguna cosa en la que nosotros, como personas españolas que estamos implicadas, pero no podemos tener actividades de la misma forma, podamos participar? Yo creo que sí. Yo creo que hay muchísimas, primero hay asociaciones, luego también hay partidos políticos y hay colectivos donde se puede trabajar haciendo incidencia política. Y luego también a través de las redes sociales. Es muy importante informarse y ir multiplicando esa información con el resto de las aplicaciones que hay para redes sociales, para ir difundiendo y sobre todo para ir exigiendo al gobierno de España que tiene que asumir esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, también utilizar el voto también para eso. En este tiempo, desde que el presidente del gobierno hizo la penosa declaración de que aceptaba el plan de Marruecos, ha habido unas 3 concentraciones en Madrid. Concentraciones, mociones de protesta, comparecencias en el Congreso donde se le está pidiendo información de cuál es el acuerdo, o sea, a cambio de Sánchez ha entregado el Sáhara a Marruecos, ¿a cambio de qué? Que lo diga, que lo explique. Entonces, sí, para saber si ha merecido la pena o no, ¿qué ganan los españoles con este paso? En este ayuntamiento se llevó una moción, yo creo que fue de los primeros ayuntamientos que llevaron una moción a pleno a favor del pueblo saharaui en contra de las declaraciones del presidente. Y bueno, en esa línea sí que hay gente que estamos trabajando y vamos a seguir repartiendo un poco, o sea, en distintos sitios. Lo hemos hecho en el local de Madrid que nos dejaron, ahora Javier cedido para hacerlo y vamos a seguir haciendo este tipo de
de actuaciones porque entendemos que es importante que la gente conozca el trasfondo del problema, no solamente que vengan los niños. No, las asociaciones también tienen su parte de incidencia política. O sea, no es solo lo humanitario, sino también trabajo de sensibilización. Pero hay que tener en cuenta que las asociaciones forman gente voluntaria que tienen, cada vez hay menos participación en todas las asociaciones y tienen los recursos que tienen son los que tienen, con las personas que tienen, que no pueden volcarse en muchas cosas. Es que esa es la triste realidad. Pero por eso necesitan gente joven para ir movilizando eso. Incluso mayor. Sí, pero tienen que abrirse. Había una pregunta más por ahí, ¿no? Sí, me acaban de preguntar que si podríais decir o sabéis la posición que tienen los países europeos sobre la situación. Yo creo que ya lo hemos comentado. Francia, pero La mayoría de los países europeos y no europeos están con la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas. Además, si lo curioso es que el presidente del gobierno, cuando intenta explicar la torpeza, o sea, la torpeza es... Intenta justificarlo con eso, dice de que no nos salimos del marco de la legalidad internacional. No vamos a salir del marco de Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver, si no te vas a salir del marco de Naciones Unidas, ¿a qué viene primero la carta que mandas al rey de Marruecos, que es él el que la hace pública? O sea, para luego decir que no, todo esto con la legalidad internacional, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Si es con la legalidad internacional, ¿a qué viene esta carta y a qué viene decir que esa es la solución real? Hace el referéndum. Pues es que es un país que tiene el derecho político de hacer ese referéndum. Es que 74 resoluciones ya tienen que hacer el referéndum, que tienen que decidir ellos, que no puede decidir nadie por ellos, que son los saharauis los que deciden. Aún lo deciden porque es necesario que todos los lunes que nadie que no veo. ¿Podría hacer alguna comparación entre la lucha del pueblo saharaui y la, digamos, propuesta o lucha en la PRC y la Es la Territorialmente Declarada República Catalana? No tiene nada que ver. Absolutamente. No, porque a ver, la República Catalana Cataluña, no está entre los 16 territorios no autónomos pendientes de descolonización. Tampoco se rige por la resolución 1514 de Naciones Unidas, que otorga el derecho de autodeterminación a los pueblos bajo dominación colonial. Esa es la diferencia. No tiene nada que ver. Cataluña no ha sido nunca una colonia española. Nadie lo colonizó. Cataluña no tiene derecho a... Yo no digo Sí, eso, pues solo digo que el Sáhara es un territorio Sí. pendiente de descolonización, catalogado en Naciones Unidas como un territorio bajo dominación colonial y se rige por la doctrina de la resolución 1514. Ya está. Yo tengo que mezclar una cosa. No. El día que íbamos a entrar en Cataluña, no sé qué, hablamos de Cataluña del referéndum, pero a mí me parece que mezclar la situación del pueblo saharaui. No Con el digo dice- que... O sea, yo creo que no es Si comparable. No. Digo que si hay algún punto de exalto por realidades distintas, sea un punto en común. Eso le gusta a Marruecos, utilizar esa comparativa. Yo creo que lo ha dejado Porque bien- ni bien Marruecos es España, ni Cataluña es el Sáhara. claro. Y además lo ha dejado bien claro. No hay ninguna resolución, no es un territorio ocupado, o sea, no tiene ningún sentido comparar. Cuando se teniendo en cuenta que, como ha comentado nuestra compañera, nos hemos enterado de esto porque la prensa y demás, ¿se sabe un poco cuándo se materializará esa fusión o de qué manera ya será como una cosa, no digamos inevitable, pero de cuánto tiempo tiene el plan de acción, tanto el Frente Polisario como el resto de colectivos, como para evitar que se llegue a
A ver, la torpeza de Sánchez y su rendición, ¿no?, al chantaje de Marruecos no cambia el estatus jurídico del Sáhara Occidental. Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de colonización, sigue estando en la agenda de Naciones Unidas, por eso que mañana se reúne el Consejo de Seguridad por la misma cuestión, y eso no cambia, porque hace 2 años Trump, que tenía más poder que Sánchez, también declaró que el Sáhara es marroquí, y mira, estamos todavía hablando de lo mismo. No ha influido, no influye en la situación jurídica del territorio, no lo cambia, el estatus jurídico no lo puede cambiar ni Sánchez, ni Trump, ni Marruecos, nadie. Lo que pasa es que es un balón de oxígeno para Marruecos, porque puede tergiversar la realidad y desinformar a la opinión pública internacional de que España, como potencia administradora, ya ha resuelto el tema con Marruecos, y no es así. Lo que ha hecho Sánchez es confundir a la opinión pública de que este tema ya está resuelto cuando no está resuelto. Ni Sánchez va a solucionar el tema de esta manera, ni lo puede solucionar. La solución está en un referéndum de autodeterminación bajo los auspicios de Naciones Unidas. Y lo que ha hecho Sánchez no puede ser una baza para desprenderse de sus responsabilidades, no. Por mucho Esa que responsabilidad quiera sigue estando ahí. La resolución 1514 sigue estando ahí y es la que vale, que si no hay otra resolución hay que cumplir la 1514, con 74 apoyos que hay continuos de resolución. ¿Vale? Bueno, pues... Muchísimas gracias. Sobre todo invitaros a organizar algo, algún movimiento, alguna estructura que pueda hacer mucha incidencia política dentro de vuestros partidos, si sois de algún partido, en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. De la mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores, un reducidísimo grupo de personas saharauis Se reúne a 1:00 PM durante media hora en apoyo a los presos políticos. no se hace muy público para evitar, no hay permisos para todos esos días, pues es un grupo reducido de personas.